Bueno, ya sabemos cómo se fabrican las líneas. Ahora hay un segundo elemento dentro de estas herramientas que va a ser muy interesante de trabajar. Este segundo elemento lo vamos a llamar flechas. Yo creo que si todos supimos hacer líneas, las flechas van a ser un elemento adicional que va a ser muy fácil de construir. ¿Qué son las flechas? Básicamente, para hacer flechas utilizamos posiblemente los mismos elementos anteriores que dibujamos como las líneas. Aquí hice 3 para iniciar. Las flechas básicamente son líneas a las cuales en un extremo le ponemos un par de líneas adicionales. Por ejemplo, en este caso hicimos un par de elementos que dan dirección o generan punta. Voy a poner estos también en la línea que hicimos en curva y voy a poner estas que tenemos en el área espiral. Dense cuenta que a diferencia de las líneas básicas o las líneas puras, cuando agrego estos dos elementos en los extremos pasa algo adicional. El otro me indicaba un movimiento, pero este me indica dirección, posición y sentido. Si yo, por ejemplo, a una línea de estas le pongo este elemento en un lado y en otro, significa que posiblemente puedo irme en las dos direcciones. De hecho, nosotros nos movemos en un mundo en que las flechas nos orientan sobre cómo debemos desenvolvernos en el espacio. Si ustedes ven una flecha en curva como la que aparece allí y al final está ese extremo con esa punta, pues nos va a indicar que debemos seguir ese camino y lo más seguro es que hagamos ese recorrido. Estas flechas, como todas las que hablamos, pueden tener direcciones, pueden tener movimiento y pueden tener incluso unas características que le pueden dar más fuerza. Por ejemplo, con esta línea recta también puedo jugar con un elemento en el extremo que es un triángulo y también puede ser otra forma de hacer la representación de la flecha. Hay gente que también le gusta en la parte final de las flechas poner un elemento que también refuerce el concepto de la dirección que tenemos trabajando allí. Entonces, puedo representar todas las líneas que hice en el gráfico anterior y si se dan cuenta, cuando yo repito estos elementos y pongo en ese extremo esa punta que dirige, pues me explica cosas. Por ejemplo, en esa línea que acabo de trazar, yo casi que representaría que eso hizo un movimiento en el cual dio giros y luego terminó en un extremo hacia arriba. Como nos ayuda un poco con el tema de la dirección, la posición y el sentido, cuando yo empiezo a combinar estos elementos empiezan a volver importantes. Yo me puedo ubicar, por ejemplo, en un sitio en particular, en un punto, poner estos elementos hacia el final y esto me explica que todas las flechas parten de un mismo punto. También puede pasar que me ayuden a explicar ciclos. Por ejemplo, si hacemos unas 3 líneas de esta manera y en sus extremos ponemos los elementos que había indicado anteriormente, puedo también hablar del concepto de ciclo, de girar, de movimiento y me van a dar como fuerza sobre lo que yo quiero. Bueno, si yo trabajo con las flechas, estas son como las básicas, las que de pronto cuando yo las construyo me permiten pues indicar información juntándolas en la combinación de líneas y estos triangulitos que me permiten hacer estructuras más complejas de información. Miren que allí ya yo podría estar hablando de que la información parte de un punto y que se distribuye en otros 3. Entonces miren que ya los elementos como flechas nos empiezan a dar más información que puede ser pertinente. Vamos a pasar una imagen adicional para ver cómo las flechas se pueden volver más importantes cuando de pronto utilizamos aspectos de pronto con mayor fuerza. Por ejemplo, si yo utilizo 2 líneas partiendo de un punto y en el final ponemos un elemento, un triangulito, esta flecha empieza a ganar más fuerza. Aquí podemos empezar a hacer combinaciones de cosas. Si yo utilizo, por ejemplo, 2 líneas, en este caso cortas, con 2 líneas largas, pues voy a generar un rectángulo. Y vamos a hacer, digamos que adiciones de formas para que veamos cómo las líneas nos empiezan a dar aspectos importantes. Y aquí sumamos con 3 líneas un triángulo y obviamente el resultado de eso van a ser flechas, que yo las llamo así, flechas pesadas o robustas, que me van a permitir hacer la construcción de flechas más complejas. Ahora se van a dar cuenta cómo estas flechas empiezan a ganar importancia en el manejo de la información. Miren que hasta este punto tampoco importa mucho la estética de las flechas, es decir, sí importa que queden bien construidas, pero no tienen que ser perfectas. Son unas flechas que básicamente se van acomodando a mi estilo gráfico. Con la práctica y el tiempo pues van desarrollando ustedes el pulso y van mejorando la calidad de las mismas.
estas flechas que estoy dibujando ya de una manera más grande y más contundente me van a servir para que de pronto yo maneje en el interior información. Entonces ya no se convierte solamente en un elemento que me indica, sino que además contiene datos y me puede servir para organizar, explicar, dirigir datos y hacer como más completo lo que yo quiero representar. Estas flechas también tienen la posibilidad de variar y jugar con sus formas, es decir, por ejemplo, yo puedo hacer flechas con cabeza más grande, con cuerpo más delgado, y miren que la variación es importante, porque va haciendo que el gráfico que yo voy construyendo haga como una diferenciación en la percepción de lo que yo estoy haciendo. Si hago las mismas flechas todo el tiempo, pues la información se vuelve aburrida y no se va a percibir. Bueno, hasta ahora he dibujado las flechas en un solo sentido, pero ¿qué pasa cuando de pronto la flecha va hacia arriba? Este elemento pues lo puedo utilizar de doble manera. Puede ser una casa en un momento dado cuando necesite un gráfico, o puede ser una flecha que indica que va hacia arriba. Voy a retroceder un poco de pronto en el concepto de las líneas que habíamos hecho, y aquí les voy a hacer una acotación de pronto para que tengan en cuenta. Cuando yo hago muchas líneas seguidas, me va a servir para que estas me permitan hacer elementos más complejos. Entonces, en este caso de las flechas me van a permitir que si yo hago muchas líneas, por ejemplo en el interior de esta, me permitan darle un poco de fuerza al gráfico que yo estoy manejando. Entonces, si se dan cuenta, las saturé mucho a un lado, las separé al otro, y eso empieza a generar unos efectos interesantes dentro de la información que yo manejo allí. Eso puede ser útil para las gráficas donde yo quiera darle fuerza o importancia a las líneas. Bueno, estas flechas también pueden utilizar direcciones interesantes. Vamos a hacer una flecha, por ejemplo, que tiene un efecto muy atractivo para las personas cuando la dibujamos, porque da la sensación de movimiento o de cambio de página. Por ejemplo, aquí hacemos media circunferencia, nos paramos en el centro de ella y vamos a sacar esta pantalla. Bueno, vamos a ubicarnos nuevamente y vamos a continuar la flecha. Miren lo que hice. Hice un par de circunferencias aquí. Entonces, si yo en la parte de abajo cierro en la parte de arriba, y aquí en la parte final pongo un triángulo, voy a tener una flecha que dio la sensación que volteó. Voy a borrarla nuevamente de pronto para que quede más claro y sea continuo el ejercicio. Si yo me paro sobre un extremo y hago media circunferencia, luego me paro en el centro y hago otra media circunferencia, miren que no tienen que ser perfectas. Pongo una línea abajo, pongo una línea arriba, y en el otro extremo completo con un triángulo. ¿Qué va a pasar allí? Miren que la flecha da la sensación de movimiento, como que volteó, y puedo jugar otra vez con ese recurso de poner muchas líneas seguidas en uno de los extremos o de las zonas que llené, para que me haga un contraste. Miren que cuando hago eso da la sensación que volteó la información, que pase la página. Este tipo de recursos pueden ser útiles también con flechas un poco más rectas. Por ejemplo, acá vamos a utilizar un triángulo sin base, hago la misma figura repetida, pues básicamente el mismo concepto. Voy a cerrar la línea abajo, la cerramos arriba, y en el extremo opuesto ponemos un triángulo. Entonces miren que pasa lo mismo, es básicamente la misma flecha, le podemos completar otra vez con las líneas que nos permiten como llenar la superficie para que se vea más completa la información, y miren que allí aparece una flecha que da movimiento. Miren la importancia de un elemento básico como una línea cuando empieza a trabajar en conjunto con otras, lo que se puede lograr. Flechas más compuestas y más elaboradas.